Good afternoon. My name is Beatriz Rangel. I am a board member of the Inter-American Institute for Democracy. Welcome to Coral Gables, the City Beautiful. It's a night of celebration for both the city and the Inter-American Institute for Democracy. We gather here to pay tribute to one of the most inspiring careers in public service, that of Ileana Ros-Lehtinen. Although she's known as the first Latina to become a U.S. representative, Ms. Ros-Lehtinen truly was the first hurricane to ever reach Washington. That's very good. I never heard Her that. passion to fight for freedom, her adherence to truth, and her upholding of the principles that were the bedrock of the foundation of this country distinguished her immediately among the crowd of representatives in the U.S. Congress. Her everlasting energy to take and pick the fights for freedom has distinguished her as the standard bearer of the liberty in our hemisphere. But also, she's a fearless combatant of all tyrants. All tyrants in the world have been targeted by Ms. Ros-Lehtinen to be sanctioned or isolated by the international community. From the Dalai Lama to the fleeing Venezuelans, from the Cubans that have experienced for too long a time the persecution of the Castro regime, to the Nicaraguans that are being massacred by Ortega's goons, all have been blessed by Ileana's solidarity and support. She has also, however, enlightened the meaning of diversity in her fights to make this society more equal and to better distribute opportunities in Florida and the rest of the United States. So it was only natural that the Inter-American Institute for Democracy would decide to bestow on Ms. Ros-Lehtinen the Francisco de Miranda Award for Freedom, as she's a great successor to the man that lit the flame of freedom in many parts of the world, including Latin America. To formally begin this celebration, Mayor Valdez-Fauli will deliver the opening remarks. Mayor Valdez-Fauli, please. Thank you very much. These are the opening remarks, and I'd like to open the remarks by saying a few words about Ileana. Ileana's initiation into politics. In her beginnings, I remember seeing Ileana standing outside of FP&L distributing pamphlets. Ileana at the time was accompanied by her mother. I don't know if her mother accompanied her as a chaperone because she was so young, or helping her. But Ileana started when she was young in her civic commitment. After that, in the 80s, I was the first Hispanic Cuban commissioner from Coral Gables, and Ileana was a state representative at the time. And Ileana and I had the fortune of meeting Ileana at every single school opening, dog grooming parlor, whoever was going to cut a ribbon somewhere, there was Ileana, and I showed up. And Coral Gables library, I don't know what we were doing there, but they were opening something. And I said, Ileana, what a pleasure to see you every time there's some relevant or irrelevant event, but we're here because we believe in what we're doing. Now, many years later, she's still young, but many years later, she doesn't have a chaperone anymore. But many years later, I'm very, very proud to host this meeting. Ileana is smart, like most of our Congress people, or all of them, but she has common sense, and she has exhibited common sense in representing this district in which Coral Gables is located. And she represents
represents diversity. She represents our Hispanics. She's breaking ground in being our congressperson. Ileana is wonderful in that she has bought into inclusion. She has bought into representation of African Americans, Hispanics, Anglos, I hate that word, but Anglos, and everything. We're not an exclusionary society, and Ileana is representing everything that we should strive for. She's for liberty of all peoples. She's for human rights in Nicaragua, Venezuela, Cuba, of course, and other places. She's for Bolivia, but don't interrupt. Bolivia and other places, and diversity. Ileana is a wonderful, wonderful representative of what we are all about. Ileana, I am very proud as a mayor of Coral Gables and the city of Coral Gables to be able to host this, and I congratulate you for this award. Thank you, Mayor Valdez-Fauli. Francisco de Miranda was a multifaceted personality who brilliantly represented the age of enlightenment. Born in Venezuela in 1750, he left his homeland at a very young age to live in Spain and the United States, where he became acquainted with several leaders of the American Revolution, including Washington, with whom he fought, and Jefferson. He then went to Europe, where he participated in the French Revolution, advised Catherine the Great of Russia, and acted as senior advisor and confidant to William Pitt, the British Prime Minister. And he ended his life fighting for the independence of Venezuela. To give us a few highlights into the personality and significance of Francisco de Miranda, we have with us the joy of being joined by Mercedes Quintero, 4 times grandniece of Francisco de Miranda. Mercedes, please. Thank you. Good afternoon. I've made my speech in Spanish in honor of my great-great-uncle. Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo esta gentil invitación del Inter-American Institute for Democracy, a Carlos Alberto Montaner, a Carlos Sánchez Benzain y a Beatriz Rangel, a quien aprecio muchísimo, y al honorable Raúl Valdez-Fauli por brindarme esta oportunidad tan importante para el estado de la Florida, sede de tantos asilados políticos. Para mí es un alto honor estar aquí presente en representación de mi extraordinario antecesor para honrar en el premio de Francisco de Miranda a la honorable Ileana Ros-Lehtinen, quien se ha destacado a través de sus años de servicio como una gran luchadora por los derechos humanos y la libertad. Una mujer audaz y determinada que no ve partido político, color ni género, solo califica al ser humano por su derecho a ser libre. Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez de Espinosa, el precursor de la emancipación americana contra el Imperio Español, conocido como el primer venezolano universal y el americano más universal, y como dijo Napoleón, un Quijote que no está loco, que cuadra perfecto con Miranda. Nació en Caracas 200 años antes que yo, el 28 de marzo de 1750, entregándome una posición de honor en la 8ª generación. Ingresó al ejército, donde obtuvo el grado de capitán del Regimiento de Infantería de la Princesa, sirvió en el norte de África, demostrando talento militar y extraordinario valor en la guerra contra los moros. Estudioso y con facilidad de aprender idiomas, no tardó en hablar fluidamente inglés, francés, alemán, ruso y algo de griego. Después de algunas incidencias, en 1780, fue enviado a la guarnición de Cuba como ayudante del coronel Cajigal. Destacó rápidamente por su excelente preparación militar y su afición a la lectura.
El 5 de febrero de 1782 emite la Inquisición una orden para su arresto por su relación con Manuel Villalba y por tenencia de libros prohibidos y pinturas obscenas. Cargado de grillos, fue enviado a la cárcel de La Habana, pero gracias a la mediación y ayuda del comandante de la guarnición y amigo personal, el coronel Cajigal, logra salir airioso de esta situación, partiendo inmediatamente hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Se instala en Filadelfia, donde conoce y entabla una gran amistad con Adams, Jefferson, Franklin, Hamilton, en fin, los padres de la independencia de este país. Con los generales Washington y Lafayette, su padrino masón, súbdito del rey de España como soldado español, se une a su gesta libertaria que ya habían iniciado en contra de la corona británica. En la misma toman el puerto de Pensacola, aquí en la Florida. Miranda se retira del ejército español una vez vencidos los ingleses y luego de haber reconocido la independencia de sus colonias en Norteamérica, decide seguir a Europa. La presencia de Miranda en Londres fue resaltada por la prensa británica. Se le presentó como infatigable campeón de la libertad. Su nombre adquirió prestigio. En 1798 regresó a Londres, donde fundó la Logia de Gran Reunión Americana y publica un periódico en Londres llamado El Colombiano. Febrilmente trabajó para preparar la expedición libertadora de Venezuela. Él se salía de los rituales masones para dar preponderancia a los ideales de la causa republicana. En 1810 son incorporados Bolívar y San Martín, y posteriormente conoce al joven chileno Bernardo O'Higgins, con el cual entabló una especial amistad, siendo entre otras cosas su maestro de matemáticas. Miranda le expone a O'Higgins con detalle todos sus planes liberarios. Nació entonces la idea de Miranda. Muchos abrazaron y juraron con devoción y entusiasmo patriótico cumplir con los preceptos que promulga la masonería: la libertad, la igualdad y la fraternidad, para luego, cada uno a su patria, emprender sus respectivas gestas que culminaron con la liberación e independencia de toda la América. De no haber sido porque Miranda sembró en los corazones de todos estos jóvenes la semilla de libertad y los preceptos de la augusta orden, difícilmente se hubiese podido realizar una empresa libertaria de esa magnitud. Miranda era tan demócrata que dijo en un discurso: que desaparezcan entre nosotros las odiosas distinciones de chapetones, criollos, mulatos, etc. Estas solo sirven para las dictadoras. Un gobierno libre mira a todos por igual. Pero advertía: el verdadero protagonismo de la masonería no está para vivir del pasado, sino para construir el futuro de las naciones por medio de las acciones del presente. Ella debe de ser cantera de donde provengan las ideas renovadoras para hacer de Latinoamérica una zona del mundo libre de la injusticia social, la ignorancia y el populismo. Enemigos que mantienen en vilo a las naciones que componen las antiguas colonias españolas, y hoy en día el castrocomunismo invade nuestras tierras con el mismo ahínco. Visitó Holanda, Alemania, Italia, Grecia, Francia, Dinamarca y Polonia. En 1787 llegó a San Petersburg, la fastuosa ciudad de la nobleza rusa. Allí fue presentado a su Majestad Imperial, Catalina II. Catalina se enamoró de él, llevándolo de halagos y condecoraciones. Miranda vistió el uniforme de oficial del ejército zarista, disfrutó del esplendor de la corte y recibió el grado de coronel del ejército de coraceros de San Petersburg. Volvió a Londres en 1790. Sus gestiones para conseguir la ayuda de la corona británica fueron infructuosas. El gobierno inglés, debido al tratado firmado en el Escorial, evitaba a toda costa la posibilidad de un conflicto con España.
En 1791 Miranda tomó parte activa en la Revolución Francesa. En París se hizo amigo de los girondistas Jacques-Pierre Riceau y Jérôme Pétion de Villeneuve y sirvió brevemente como general en una sección del ejército revolucionario francés que luchó en la campaña de 1792 para conquistar los Países Bajos. Llegó al grado de mariscal de Francia bajo el mando de Charles-François Dumouriez. Su nombre está grabado en el Arco de Triunfo y fue construido durante el Primer Imperio. Miranda decide regresar a Venezuela. El 10 de diciembre del mismo año, después de hacer escala en Curazao, llega a La Guaira. Es nombrado teniente general de los ejércitos de Venezuela el 31 de diciembre de 1810. Crea la bandera tricolor, amarillo, azul y rojo. Impulsa la instalación de la Sociedad Patriótica y en 1811 se incorpora al Congreso Constituyente. Sostiene la necesidad de declarar la independencia definitiva, lo que se realiza el 5 de julio de 1811, adaptándose como bandera nacional la traída por Miranda. A raíz del terremoto del 26 de marzo de 1812 y la derrota de Bolívar a manos de Domingo Monteverde en Puerto Cabello, Miranda comienza una serie de negociaciones con los realistas que concluyeron con la capitulación de San Mateo el 25 de julio de 1812 y la pérdida de la Primera República. El fracaso del primer intento de independencia de España por parte de Venezuela y el creciente rechazo hacia su persona hacen renunciar a Miranda a su cargo de general en jefe de tierra y mar de la Confederación de Venezuela. Durante la noche del 30 y el 31 de julio, cuando se preparaba a embarcarse en La Guaira rumbo a Curazao, un grupo de militares y civiles, Bolívar entre ellos, lo arresta, acusándolo de traición. Las fuerzas realistas entran a La Guaira y se apoderan de él. El 4 de junio fue trasladado a la fortaleza del Morro en Puerto Rico y a fines de 1813 llevado a España. A principios de enero de 1814, encarcelado en un calabozo del Fuerte de las Cuatro Torres, en el Arsenal de la Carraca, muere en la madrugada del 14 de julio de 1816, dando fin a la vida del criollo más culto de su tiempo. Quiero señalar en este reconocimiento a tan noble luchadora por los derechos humanos y la libertad, lleva para Venezuela en este preciso momento la esperanza que la comunidad internacional nos apoye para lograr el objetivo principal de restituir nuestra democracia y así resguardar las democracias de todo el hemisferio. Finalmente agradezco a las autoridades de este recinto y público presente por su asistencia y atención. Dios bendiga a los Estados Unidos y libere a todos nuestros pueblos de América. El tamaño de tu éxito será del tamaño de tu esfuerzo. Bravo, Francisco de Miranda. Bravo, Eliana. Thank you, Mercedes. Carlos Sanchez Berzain is Executive Director of the Inter-American Institute for Democracy. He comes from South Florida, from Bolivia, where he had a very distinguished career as law practitioner and public servant, discharging the responsibilities of Minister of Defense, of the Interior, and Chief of Staff to President Gonzalo Sanchez de Lozada. But above all, he's a close and dear friend of Ileana Ros-Lehtinen. He will now deliver his tribute to a dear friend and an outstanding public servant who we are all proud of. Thank you, Carlos. Querida Ileana, distinguido alcalde de Coral Gables, presidente del Inter-American Institute for Democracy, don Carlos Alberto Montaner, doctor Lustó, nuestro past president,
distinguidos directores del Instituto, embajador Armando Valladares, doctor César Vidal, doctor Luis Fleischmann, doctora Beatriz Rangel y todos los miembros del instituto que nos acompañan. Damas y caballeros, el premio Francisco de Miranda lleva ese nombre por las razones que su tataranieta acaba de exponer, porque cuando se instituye este premio como el más importante galardón que otorga el Inter-American Institute for Democracy a los luchadores, defensores y promotores de la libertad, la democracia y los derechos humanos en las Américas, se piensa en quién encarna la figura que puede representar estos principios y valores. Y el directorio, el consejo del instituto, encuentra en don Francisco de Miranda esa representación. La descendiente del generalísimo Francisco de Miranda, mariscal francés, coronel del Imperio Ruso y cuantos grados y honores ha tenido, y víctima de la traición que lo lleva a morir encarcelado, ha evitado el desarrollo que yo pueda hacer sobre la razón que tenemos para que, reitero, el premio más importante de nuestra institución lleve su nombre. Dicho esto, yo quiero empezar agradeciendo a Ileana por su permanente generosidad, incluida la de aceptar el premio. Un premio que está establecido para gente que hace cuestiones extraordinarias a favor de los oprimidos, a favor de los perseguidos, a favor de la gente que menos tiene. Este premio ha sido otorgado en su momento al embajador Cochés por el valor que tuvo de pararse en la Organización de Estados Americanos, disentir, denunciar las dictaduras ya en ese momento y hacerse votar del cargo de embajador que tenía en la OEA. Ha sido otorgado el año pasado a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, un hombre de izquierda que llega a la Organización de Estados Americanos como secretario general y que tiene el valor de defender principios, de rescatar la Carta Democrática Interamericana y los fundamentos de la organización regional y ponerse en contra de la gente que creía que iba a ser un insulso más. En esa dinámica, este premio se otorga este año a Ileana Ros-Lehtinen, pero con una variable extraordinaria. No estamos hablando de un hecho, no estamos hablando de un suceso de un año o de 2 años, estamos hablando de una vida de defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Estamos hablando del premio a Ileana, pero además a través de Ileana a una estirpe de luchadores por la libertad y la democracia, porque quiero rendir homenaje a su señor padre, mi amigo don Enrique Ros, que fue a través de quien yo pude entablar y desarrollar esta relación familiar con esta extraordinaria mujer. Quiero también dejar presente que de esa estirpe de luchadores por la libertad, la familia de Ileana no es solamente los Ros o los Lehtinen, es toda la comunidad de la gente que en su momento fue víctima de lo que hoy es la dictadura más antigua de las Américas, que se ha expandido y que controla gran parte de la región americana y que ha tomado Venezuela, Nicaragua, Bolivia y que pretende seguir expandiendo su ámbito de miseria, de opresión, de crimen organizado y de violación de los derechos humanos. Ileana es una persona que conoce lo que es ser víctima de las dictaduras. Ileana es una persona que sabe lo que es perder la patria, el patrimonio, sufrir el exilio. A ella no le han contado nada de lo que estamos sufriendo los venezolanos, los nicaragüenses, los ecuatorianos en su momento con el gobierno de Correa, los bolivianos o lo que sufrieron los países que se han empezado a liberar de este sistema mal llamado del socialismo del siglo XXI, cuando es en verdad el castrochavismo dictatorial.
Ileana es una víctima en primera persona de la delincuencia organizada que toma el poder y que expande la tragedia americana producida el año 59 por el castrismo y reproducida a partir de 1999, cuando Hugo Chávez, tomando el poder democráticamente en Venezuela, lleva todo el poderío y el dinero y los recursos de Venezuela a la dictadura agonizante de Fidel Castro y le da lo que necesitaba: dinero para sacarla de su periodo especial y recursos para recrear la locura de la expansión que había fracasado en los 60, 70, 80 y 90 de lo que llaman Revolución Cubana, que es en verdad el mecanismo de dominación criminal más exitoso hasta ahora en la región. Se empiezan a producir sucesos ignorados por la comunidad internacional, por las democracias de las Américas y por los gobiernos de las Américas. Empieza el siglo XXI con la pérdida del gobierno de parte del presidente argentino de la Rúa. Después pierde el gobierno el presidente Mahuada en el Ecuador. Es derrocado el presidente Sánchez de Lozada en Bolivia. Es derrocado el presidente Gutiérrez en el Ecuador. Y después se produce un hecho del derrocamiento a través de una conspiración del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, que, acusado falsamente de un caso de corrupción que después se declararía inexistente en su país, cuando acude a defenderse, es tomado preso y obligado a dejar la vacancia de la OEA en un momento muy preciso, que era el de la expansión del castrochavismo, que logra convencer, después de 2 empates, a la Secretaría de Estado norteamericana de que Insulza sería un secretario general neutral. Y ya hemos conocido su neutralidad a través de 10 años de desconocimiento de los principios de la Carta Democrática, de la Carta de Bogotá y de complicidad y sostenimiento de la expansión de las dictaduras de crimen organizado que llegan a controlar toda la región. En ese proceso, cuando Miami, que solamente tenía a principios de este siglo exiliados cubanos, empieza a recibir exiliados venezolanos, exiliados bolivianos, exiliados ecuatorianos, el exilio empieza a tomar carácter latinoamericano nuevamente. Ileana estaba ahí. Mientras Estados Unidos se retiraba de su concurso y de su participación en la defensa de la libertad y la democracia en las Américas, después de los atentados terroristas del 9/11, del 11 de septiembre del 2001, Ileana estaba ahí. Cuando cambia el gobierno en los Estados Unidos y el gobierno norteamericano decide mover su política exterior a una política complaciente con el crecimiento de las dictaduras castrochavistas, llegando al punto de ir a la Cumbre de las Américas en Panamá y permitir la asistencia del dictador castrista Raúl Castro, que se reúne ahí con el presidente de los Estados Unidos, y después abrir relaciones con Cuba y visitar Cuba, Ileana estaba ahí defendiendo la libertad, defendiendo la democracia, en contra de cualquier señal de popularidad, en contra de lo políticamente correcto. Porque cuando se defienden los principios y valores, lo políticamente correcto no está en el escenario. Porque la diferencia de lo políticamente correcto entre un individuo que busca éxito en la próxima elección y un político, un estadista que trabaja para la próxima generación, es precisamente lo que ha hecho Ileana. Ileana siempre ha sabido que la defensa de la libertad, la vigencia de la democracia, la perseverancia en la defensa de los derechos humanos y del señalamiento de las conductas criminales de las dictaduras es lo correcto. Y ella ha procedido a lo largo de toda su vida pública defendiendo no solamente a la gente que vota por ella, no solamente a la gente de su circunscripción, sin interesar de dónde venga el oprimido, el afectado latinoamericano. Ileana Ros Le Tinén le ha dado asistencia,
le ha dado apoyo, lo ha escuchado, lo ha representado con acciones concretas, con proyectos de ley, con hearings, con declaraciones, con peticiones, con denuncias en el Congreso, con conferencias de prensa, con su presencia en eventos en los cuales gente indeseable o perseguida o señalada injustamente de América Latina, que hoy día se están convirtiendo en héroes de la defensa de la libertad y la democracia, cuando eran parias, estaban asistidos, estaban auxiliados y estaban cobijados por Ileana. Por eso, mis queridos amigos, este premio, que solo se otorga por decisión unánime del Consejo y del Directorio del Inter-American Institute for Democracy, ha sido otorgada a Ileana Ros-Lehtinen, que es al mismo tiempo un ejemplo de lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos, un ejemplo de perseverancia, pero que al mismo tiempo es el ejemplo de cómo una víctima de las dictaduras se puede convertir en su más grande amenaza, en su más grande adversario y en una de las personas que es el pilar fundamental para derrotar el sistema castrochavista que hoy día aflige no solamente a Cuba, también a Venezuela, también a Nicaragua y a Bolivia, y que amenaza al resto de los países, porque el hecho de que hayan países que creen que esto solo puede suceder en las áreas afectadas es un gran error. La dictadura castrista tiene la práctica de defenderse atacando, tiene la práctica de girar el eje de confrontación para que siempre el agredido sea quien tendría que estar en el lugar de rescatar la democracia y rescatar la libertad, y eso lo estamos viendo todos los días. Yo quiero terminar diciendo que este premio es una señal de esperanza. Es una señal de esperanza en el homenaje al ser humano que es doña Ileana Ros-Lehtinen, una hermana de los latinoamericanos y de los americanos todos, de los que sufren persecución, exilio, cárcel, violación de los derechos humanos, de los mártires, de la gente que ya no está con nosotros y que ha caído víctima de estos delincuentes que han tomado el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que esa señal de esperanza es la señal de vislumbrar que Ileana deja un ejemplo. Deja el ejemplo de un trabajo persistente, del trabajo que he descrito y que todos ustedes conocen, que la gente tiene que buscar emular, que la gente tiene que buscar superar y tiene que buscar mejorar, y solamente lo puede hacer siguiendo el camino de lo correcto, que es el camino que ella nos ha enseñado, guiada por su querido y recordado padre, mi amigo, don Enrique Ros. Solo puedo decir, Ileana, a nombre del Instituto y a nombre propio, muchas gracias. Thank you, Carlos. And now Carlos Alberto Montaner will address the audience, and then we are going to reach the most significant moment of this celebration, which is the presentation of the award to Ileana. Carlos Alberto, please. Muchas gracias, Beatrice. Muchas gracias, Carlos, por esas palabras. Gracias, querido alcalde, por prestarnos su casa. Gracias, por supuesto, mi querida Ileana, por tantas cosas que hay que agradecerte y que Carlos ha hecho muy bien en señalarlas. Gracias a Mercedes Quintero por esa semblanza del antepasado ilustre, que yo creo que es realmente muy importante, y lo digo aquí. Es un verdadero honor para mí, a nombre del Inter-American Institute for Democracy, otorgarle a la honorable congresista Ileana Ros-Lehtinen un galardón que lleva el nombre de Francisco de Miranda, a mi juicio, el mayor y más interesante de los personajes hispanoamericanos que lucharon por la independencia de la región. Ileana Ros-Lehtinen ha sido durante 28 años
la digna representante de todos los habitantes del Distrito 27, ya se tratara, entre otros, de anglos, de hispanos, de afroamericanos o haitianos que viven en la zona. Y lo ha hecho tan admirablemente que la han reelegido 14 veces, pese a que su partido republicano es minoritario en la región. Y eso, sin duda, ha requerido independencia de juicio y firmeza ante las corrientes dominantes dentro de su propio partido en asuntos muy notables. La congresista Ros Lehtinen tiene muchos puntos de contacto con Miranda, pese a que han vivido en dos realidades absolutamente diferentes y los separan más de 2 siglos. A los dos les ha tocado luchar por la libertad de diversos pueblos. Uno con las armas, otra desde el Congreso de Estados Unidos. Miranda, como ha dicho su descendiente, fue parte de la Revolución Americana contra Inglaterra, de la Revolución Francesa contra Media Europa, de la Revolución Hispanoamericana contra España, y Ros Lehtinen ha luchado en el Congreso por la libertad de los cubanos, por la libertad de los venezolanos, por la libertad de todos y últimamente por la libertad de los nicas, y porque no hay causa justa en la que no haya estado presente. Los dos se han tomado muy en serio los temas sociales. Miranda, y esto es algo poco conocido, reclamando la educación de las mujeres, incluso un año antes de que lo hiciera Mary Wollstonecraft, que es una de mis heroínas favoritas en Inglaterra. Ros Lehtinen, quien tiene formación de educadora, exigiendo respeto y tolerancia para las minorías de adultos que buscan su felicidad de maneras ajustadas a su propia orientación sexual. Los dos mostraron una comprensible y justa empatía por la causa del judaísmo. Miranda, porque tal vez pertenecía a esa estirpe aunque sus antepasados se hubieran convertido al cristianismo. Y acaso porque Napoleón, que fue amigo de Miranda, les trajo la libertad a los judíos eliminando los odiosos guetos. Ros Lehtinen, tal vez porque ese era el origen de su madre, y también porque le parecía, y yo creo que esa es la clave, una causa que valía la pena defender por encima de todas. Ojalá que la persona que la sustituya, y que usted y muchas personas respaldamos, entienda que la larga y exitosa carrera en el Congreso ha podido prolongarse tanto tiempo precisamente por su espíritu de servicio, por su coraje para decir no cuando había que negarse, o para respaldar lo que era incómodo si resultaba conveniente para sus electores y coincidía con su propia conciencia. Muchas gracias, señora congresista. Ha dedicado y con esto termino, ha dedicado gran parte de su vida a servir al pueblo norteamericano y lo ha hecho estupendamente. Eso debe llenarla de orgullo. Es lo que nos ocurre a nosotros. Estamos, señora Ros Lehtinen, muy orgullosos de su labor. Muchas gracias. Thank you, Carlos Alberto Montaner. And now, Carlos Alberto Montaner will present the award to Ms. Ros Lehtinen.
Now, Ms. Lehtinen will address the audience. I would like to say just one thing before I give her the floor, that she's also a great mom. Rodrigo has always, in very few occasions when he has come to the public eye, has said that he who had never been able to pursue his happiness without having his mother. Thank you. Thank you. And his father. You're so sweet. Thank you. I'm going to say some brief words in English and then give some remarks in Spanish. Thank you. Thank you so much. Carlos Sanchez Pezrain has been a wonderful friend of my family. He's always so gracious in mentioning my father, because the three of us had such a good connection, because what binded us together is freedom, human rights, democracy, and having that vision. And I miss my father dearly, but I get to revisit those conversations when I speak to Carlos. So thank you for this great honor. And Carlos Alberto Montaner, thank you, the president of the Inter-American Institute for Democracy. Thank you for twisting enough arms of the board of directors, because now that I know that it had to be a unanimous vote, the mayor and I know how tough that is to get. So I know that there was some arm twisting, and you did that very well. So I thank you for that. Mayor Valdez Fowley, thank you for opening up this beautiful, historic, but mainly beautiful hall to us. I love coming to City Hall because this is the City Beautiful is where Miami grew up, and I always love coming here. I love talking to the mayor, and I'm glad that he brought up the early memories of how we both got involved in elective office, and it's true. We went to ribbon cutting of many an establishment, and a dog grooming place. I think that actually happened. So I think that was a perfect example. But Mercedes, thank you. Wow. She gave a beautiful synopsis of an incredible life well lived of her ancestor, Francisco de Miranda, whose name adorns this great award, and someone who is bigger than life, and who stood for all of the principles that this great institute stands for. And again, that's freedom and liberty and human rights. So thank you for sharing that vision with us and reminding us of what this award is all about, and what we should all be doing every day to live up to the standards laid out by Francisco de Miranda. Así que muchísimas gracias a tantos amigos, especialmente mi querido embajador Valladares. Es para mí realmente un honor recibir este reconocimiento, más que viene de mi amigo Carlos y que viene del Instituto Interamericano para la Democracia, y que tiene el nombre de este valiente héroe Francisco de Miranda. Durante mis años en el Congreso he tenido el placer, el honor de trabajar muy de cerca con este instituto para atraer atención y tener proyectos de leyes para luchar en contra de la corrupción en nuestro hemisferio, en contra de la falta de democracia, la falta de libertad, los abusos de los derechos humanos en todo el hemisferio. Como todos saben, yo soy refugiada cubana, y como ellos mencionaron, mi familia, bueno, tuvimos que huir, igual que muchos de ustedes, de este opresivo régimen comunista de Fidel Castro. Tenía solamente 8 años de edad cuando llegué a este bello país, y pude ver las oportunidades que están presentes aquí, presentes para todos, y son oportunidades que son infinitas. Y yo quiero esas oportunidades para Cuba y para cada persona en nuestro hemisferio. ¿Por qué no? Mucho más que nuestro hemisferio. Y por eso ha sido mi misión en luchar contra estos tiranos y apoyar la difícil situación de las personas que sufren bajo estos regímenes. La lucha es dura,
porque estos tiranos no quieren dejar el poder. Y a través de los años hemos visto otros países siguiendo los mismos pasos de los Castros. No es sorprendente para todos aquí presentes que conocemos esta farsa que ha sido la transición del poder en mi país nativo de Cuba. El pueblo sigue enfrentando los mismos abusos bajo el nuevo gobierno de Miguel Díaz-Canel, que está ahora en las Naciones Unidas en Nueva York, mintiendo todos los días. Pero es la misma dictadura bajo los Castros, igual con Díaz-Canel. Los activistas siguen secuestrados por días. Las damas de blanco, ustedes lo ven todos los días, pero especialmente los domingos, son golpeadas, son arrestadas, y el régimen continúa gobernando con puño de hierro. En Venezuela, Nicolás Maduro continúa gobernando con impunidad, ignorando las súplicas del pueblo venezolano para un nuevo liderazgo. La oposición continúa enfrentando toda la fuerza del régimen, y hasta la semana pasada todavía había más de 400 presos políticos detenidos. Lo que hace que las cosas sean más preocupantes es la ayuda mutua entre los déspotas. Es preocupante. Este año los informes indicaron que Maduro había enviado un cargamento de armas a Ortega para ayudarlo a reprimir, para ayudarlo a silenciar aún más a ese pueblo sufrido de Nicaragua. Y todo esto mientras los venezolanos buscan hasta debajo de las piedras por un pedacito de pan. Y mientras siguen muriendo por falta de medicamentos. La semana pasada se cumplieron 5 meses desde que el pueblo de Nicaragua salió a la calle para exigir democracia y la salida de Ortega. 5 meses de arrestos, 5 meses de golpes, 5 meses de asesinatos por los títeres de Ortega. Pero esto ha sido de décadas. Y la ministra de Salud de Nicaragua ha evitado que los manifestantes pacíficos puedan recibir la atención médica que tantos necesitan en los hospitales públicos. No los deja entrar. Es por eso que enviamos varias comunicaciones a la administración pidiendo que se investigue a esta persona y a otros del régimen de Ortega, incluyendo sus hijos, para que sean agregados a la ley global Magnitsky, que no puedan salir de Nicaragua, que no puedan entrar en los Estados Unidos y que el día de justicia le llegue a esos tiranos. También sigo pidiendo al Senado que aprueben mi ley NICA, que va a evitar que el régimen de Ortega tenga los fondos internacionales hasta que tengamos un cambio real en Nicaragua. Pero la buena noticia es que el Senado al fin esta semana va a actuar sobre el proyecto NICA Act. Lamentablemente, otros están siguiendo rápidamente los ejemplos de estos dictadores. Evo Morales en Bolivia, que Carlos lo sabe esto personalmente, ha tomado las mismas tácticas de estos matones, creando una asamblea constituyente para cambiar la constitución y asegurar que puede permanecerse en el poder, dominando al pueblo con violencia y arrestos arbitrarios. Todo esto nos recuerda la importancia del trabajo que organizaciones como la suya, el Instituto Interamericano para la Democracia, tenemos que hacer. Están haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y la importancia de financiar programas de democracia en estos países. Aunque mi tiempo ahora en el Congreso ya está llegando a su fin, no dejaré de defender, como mis amigos explicaron,
Yo no voy a dejar de defender la democracia ni los derechos humanos en países como mi Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, cualquier país, hasta que estén libres estos pueblos de dictadores como Castro, como Díaz-Canel, como Maduro, como Ortega, como Morales, como cualquiera. El pueblo necesita ser libre y estas organizaciones, como este instituto, y héroes como Francisco de Miranda, en sus nombres vamos a seguir luchando por la libertad de todos los pueblos esclavizados. Thank you so much. It was a tremendous honor. Thank you. Gracias. Thank you, Melanis. Bueno, muchas gracias. Oye, pero tremendo hombre. Tremendo hombre. So that's your